Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, estamos en la segunda hora para estudiar doctrina de Dios, teología de Dios. Estamos viendo unos atributos maravillosos, que es el que sostiene todos los demás. Sostiene, estoy diciendo sostiene en un sentido metafórico, ¿ah? No significa que de eso depende todos sus atributos, no. Ningún atributo depende del otro. Y Dios es simple. Voy a desarrollar el curso no el curso, pero el tema de Dios es simple más adelante. ¿Por qué Dios es simple? Porque no está compuesto de partes. Es importante entender eso. Y uno de los atributos gloriosos, maravillosos, también es la autosuficiencia divina. Y es importante poder captar esta doctrina, esta doctrina de la aseidad, que tiene que ver con su autosuficiencia, con su autoindependencia, autoindependencia. Entonces, ahora vamos a tocar la ansiedad de Dios y la relación con la creación. Y la relación con la creación. Ahora, escuche esto. Cuando afirmamos que Dios es autosuficiente, eterno y no dependiente de nada, surge una pregunta importante. ¿Qué relación tiene entonces con el mundo que ha creado? Que es alguna de las preguntas que me hicieron de manera interna. Acá está la respuesta, ¿no? De manera interna me preguntaron, y entonces, si Dios, entonces el amor de Dios, acá está la respuesta. Miren, cuando afirmamos que Dios es autosuficiente, eterno y no dependiente de nada, surge una pregunta importante. ¿Qué relación tiene entonces el mundo con que ha creado? ¿Es acaso un Dios distante que observa desde lo alto pero no se involucra? ¿Acaso la aceidad significa frialdad, indiferencia o aislamiento divino? Nada está más lejos de la verdad. O sea, esas conclusiones son erróneas, son erróneas. Al contrario, la aceidad no excluye el amor, no excluye la gracia ni la cercanía de Dios. Más bien, la aceidad garantiza que la relación de Dios con la creación, con su creación, es libre, es voluntaria, es absolutamente amorosa, no forzada ni por necesidad. No forzada ni por necesidad. O sea, al contrario, ¿no? ¿Se da cuenta? La aceidad de Dios no excluye el amor, la gracia, ni la cercanía de Dios. Más bien, la aceidad garantiza que esa relación de Dios con nosotros, la creación, es una relación libre, sin obligación, es voluntaria y es absolutamente amorosa. No está forzada ni es por necesidad. Dios creó no porque necesitara, sino porque quiso. Ojo, hay que distinguir la gloria sustantiva de Dios de la gloria manifestativa de Dios. Hay que distinguir la gloria sustantiva de Dios de la gloria manifestativa de Dios. En cuanto a la gloria sustantiva, es imposible que ésta sea ofendida, herida, degradada, atacada, deshonrada, es imposible. La gloria sustantiva de Dios, inalterable. Pero en cuanto a la gloria manifestativa, ustedes se dan cuenta que el hombre desobedece, el hombre peca contra Dios, el hombre se resiste a Dios, es en cuanto a la gloria manifestativa, donde Dios demanda del hombre obediencia, rendimiento. Amén. Entonces, vendré a él y me manifestaré a él. O sea, también voy a desarrollar más adelante, porque cada punto tiene que ser y tratado por partes, ¿no? Entonces, Dios es Dios. Dios creó no porque necesitara, sino por el beneplácito de su voluntad, porque Él quiso. Miren lo que dice Salmo 24:1. Del Señor es la tierra
y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. En Apocalipsis 4:11 dice, porque por su voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Porque por su voluntad existen y fueron creadas. Escucha, porque hay a veces una interpretación romántica, peligrosa, no revelativa, no revelativa. Tenemos que ir a la revelación, a lo que le está escrito. Déjenme decir esto. Dios no creó el universo porque se sentía solo. Hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa, oh, como Dios se sentía solo, creó al hombre, porque se sentía solo, quería alguien con quien hablar, con quien... No, 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 eso no es cierto. Esa es una interpretación romántica, no es cierto. No fue porque Dios se sentía solo, o porque estaba vacío o incompleto. No, no había en él carencia alguna. Su decisión de crear no fue un acto de necesidad, sino un acto de soberana libertad, sino un acto de soberana libertad. Él no necesitaba adoradores, pero creó seres capaces de adorar. Su gloria manifestativa, él quería tener una relación, él quería revelarse plenamente, él quería manifestarse, aleluya. Él pudo haberlo no hecho, ¿eh? No estaba obligado, no, él no fue obligado a hacer lo que hizo, lo hizo voluntariamente, soberanamente, sabiamente, según el beneplácito de su voluntad, ¿no? Ahora, cuando decimos que él no necesitaba adoradores, estamos hablando de su esencia, pues. Dios no necesita nada, él es el Shaddai, el más que suficiente. Pero cuando la Biblia dice que adórenle los ángeles, adórenle los hombres, está hablando de nosotros necesitamos adorar a Dios, ¿no? Aprender a deleitarse en Dios. Dios no necesita de nada, pero Dios quiere. Él soberanamente ha decidido que le adoremos, que sus criaturas le adoren. Y las criaturas hayan plenitud en esa adoración. Aleluya, aleluya. Nosotros somos bendecidos cuando adoramos a Dios. Nosotros gozamos de Dios cuando lo adoramos y lo honramos. Somos nosotros los beneficiados cuando le servimos y cuando vivimos para Él. Es nuestro honor. Dios ha querido que colaboremos con Él en sus propósitos eternos. Alabado sea Dios. No, eso no va a producir en nosotros glorificación a Dios. ¿Cómo no? Él no necesita adoradores, pero creó seres capaces de adorar. No necesita de nuestro servicio, pero quiere que caminemos con Él y que colaboremos con Él. Creó criaturas a las que amar y cuidar. Aleluya. Amén. Esto no significa que la creación, en realidad, esto significa que la creación no añade nada a Dios, pero sí refleja su gloria. Es un pensamiento bien profundo. Esto significa que la creación no añade nada a Dios, pero refleja su gloria. Dios no creó para obtener algo, sino para manifestar su bondad, su sabiduría y poder. Y en su gracia decidió hacernos partícipes de esa manifestación. Aleluya. Qué maravilloso. Dios ha querido que nosotros, sus criaturas, colaboremos con Él, tengamos parte con Él, que compartamos, aleluya, de su amor, de su gracia, de su bondad. ¿No es maravilloso eso? Dios nos ha hecho sus colaboradores, somos colaboradores de Dios. Dios ha querido eso para su gloria y alabanza. Entonces, la creación depende de Dios, pero Dios no depende de la creación. Dice en Hechos 17:25, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué dice Mateo 24:35?
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es la causa de todo cuanto existe. Y todo sigue existiendo porque Él lo sostiene. La creación está suspendida por la fidelidad de su creador. El aire que respiramos, la gravedad que nos ancla, el sol que nos calienta, todo responde a su decreto. Y sin embargo, si todo desapareciera, Dios seguiría siendo Dios. Dios no perdería nada. No sería menos glorioso. Él no se vería afectado. Él no necesita el universo para ser eterno, glorioso, perfecto y feliz. Porque Él es el Shaddai, el más que suficiente. La palabra Shaddai significa el más que suficiente. Entonces, por supuesto, hay una relación entre la ansiedad de Dios y su gracia. Es decir, Él nos ama de manera incondicional. No por causa de nosotros, sino por causa de lo que Él es. Dios es amor, ¿no? Un amor que no busca beneficio. Aquí está una de las verdades más hermosas de toda la teología cristiana. Dios nos ama, no porque nos necesite, sino porque ha decidido amarnos. Ojo que estoy usando la palabra decidir, voluntad, soberanía, porque eso tiene que ver con Dios. Dios ha decidido amarnos, ha decidido, mira, Dios no estaba obligado a salvar a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque en Adán todos los hombres fueron rebeldes, todos los hombres traicionaron a Dios, todos los hombres fueron condenados en Adán. Y Dios no estaba obligado, más bien la justicia demandaba juicio y muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Dios quiso manifestar su gracia, su misericordia, y extiende misericordia y favor para con los hombres para redimir y salvar. Amén. Entonces Dios ha decidido. El amor humano muchas veces está atado a necesidades. Amamos porque buscamos compañía, apoyo, sentido. Pero el amor de Dios es radicalmente diferente. Él no ama por necesidad. No, Él no ama por necesidad. Él nos ama sin necesidad, sin obligación, sin conveniencia. Fíjese lo que dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Sino en que Él nos amó a nosotros. Por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Por eso lo amamos, porque Él nos amó primero. Porque Él no necesita nada. Todo lo que hace por nosotros es pura gracia. Aleluya. Todo lo que hace por nosotros es pura gracia. No hay manipulación, no hay presión. Dios se complace en bendecirnos, porque es su deleite hacerlo, no porque le falte algo. Él es abundancia de todo. Él es abundancia de todo. Todo en Él es infinito. Su amor es infinito, su fidelidad es infinita, su justicia es infinita. Todo en Él es infinito. Entonces, esto muestra, hermanos, que en Dios hay una condescendencia. En Dios hay una condescendencia para con nosotros, sus criaturas. Por eso, Salmos 8, que es el hombre para que tengas de Él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Aleluya. Lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honra. ¿Qué es el hombre? Nada. Pero Dios ha querido manifestar su gracia. Así que la ansiedad no aleja a Dios de nosotros, al contrario, engrandece la maravilla de su cercanía. El hecho de que aquel que no necesita nada se acerque a pecadores como nosotros nos deja sin palabras.
¿Qué dijo Pedro cuando vio la gloria de Dios en Jesús? Aléjate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Qué dijo Jesús? Levántate. Levántate, Pedro, no temas. Aleluya. Levántate, Pedro, no temas. Aleluya. Esas son palabras de Jesús para nosotros. Señor, soy pecador. Es horrible, Señor. No te acerques a mí. Y Jesús dice, no, levántate. No temas, acércate. Yo me acerco a ti. Es decir, ¿cómo no nos vamos a maravillar con esa grandiosidad, con ese amor? Aleluya. Salmos 8:4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que le visites? O sea, Dios condescendió, condescender. Dios condescendió, se hizo hombre. Dios descendió, habló, caminó con su pueblo y finalmente se encarnó en Jesucristo. El eterno entró en el tiempo. El inmutable asumió carne. El autosuficiente se hizo siervo. Grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Aleluya. Esto no fue una contradicción de su asedad, sino su expresión más gloriosa. Cristo, siendo Dios, no dejó de ser autosuficiente, pero eligió humillarse para salvarnos. Miren lo que dice Filipenses 2:6. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aleluya, Filipenses 2:6. La aceidad de Dios no anula su amor, sino que lo presenta más puro. No disminuye su cercanía, sino que la hace más impresionante. Dios no se relaciona con nosotros por necesidad, sino por gracia. Él no se glorifica por obligación, sino por decisión. No nos salva porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Él se deleita en salvar. La creación entera es un escenario donde la gloria de Dios, autosuficiente, brilla en su máxima expresión. Y tú y yo somos parte de esa historia. No porque lo merezcamos, ni porque Él nos necesite, sino porque Él es infinitamente bueno y manifiesta su gracia para con nosotros. Alabado sea Dios. La seidad, hermanos, es un tema de este momento, no es algo que recién se descubra o que recién se enseñe, no, no. La seidad es un tema que los reformadores tocaron, del cual hablaron. Los estudiosos bíblicos del pasado conocían este atributo. La palabra seidad es una palabra técnica, es una palabra teológica. Pero ¿qué es si no estar hablando de su autosuficiencia, de su grandiosidad, de su autoexistencia? Miren, la teología reformada surgió con la fuerza del siglo, con la fuerza en el siglo XVI, como un entorno a las escrituras y a la centralidad de Dios, ha dado un lugar eminente a la aseidad como uno de los atributos fundamentales del ser divino. Para los reformadores, entender la aseidad no era un ejercicio meramente académico, sino una necesidad espiritual. Por eso la compartimos. Solo cuando reconocemos que Dios no necesita de nosotros, estamos en condiciones de rendirle la gloria que merece. Él es un Dios absolutamente soberano. Uno de los pilares de la teología reformada, de los reformadores, es la soberanía absoluta de Dios. Esta soberanía no se sustenta en un poder impuesto desde afuera, sino en la naturaleza misma del Dios aseico. Porque Dios no depende de nada. Todas las cosas dependen de Él. Su gobierno no es una competencia ganada, es una realidad eterna. Él es el rey. Y Él es rey porque lo es por naturaleza, no por elección de nosotros. Nuestro Dios, dice Salmo 115:3,
Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, versículo 3. Miren, Juan Calvino, en una de sus instituciones de la religión cristiana, destacó que todo verdadero conocimiento de Dios comienza con reconocer su autosuficiencia. Si no afirmamos que Dios existe por sí mismo, caeremos inevitablemente en una visión disminuida de su majestad. Usted tiene que poder maximizar a Dios. Usted tiene que poder maximizar a Dios. Y su maximización, maximizarlo solamente es posible cuando vamos a las Escrituras y vemos su grandiosidad, su majestuosidad. Aleluya. Este conocimiento de la seidad, hermano, nos protege contra la idolatría, es una defensa contra ella. La reforma fue también una batalla contra los ídolos del corazón y contra las imágenes de un Dios que podía ser manipulado por rituales, méritos o instituciones humanas. La seidad reformada grita con claridad: Dios no es como nosotros. Él no cambia, no se deja sobornar, no se vende ni se somete. ¿Recuerdan Isaías 40:25? ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Ojo, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, Isaías 40:25. Porque Dios es incomparable. Esta afirmación protege la santidad de Dios. No es un Dios que mendiga adoración, sino el Dios que se basta a sí mismo, pero que en su amor se revela como un Dios adorable, como un Dios adorable. Dios debe ser tomado y considerado como el centro de todo, incluyendo nuestra vida. Por eso la teología reformada parte de una premisa central: solo a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Esta declaración cobra su fuerza cuando entendemos la aceidad. Solo un Dios que no necesita gloria es verdaderamente digno de recibirla toda. Si Dios requeriera nuestra adoración para ser completo, entonces su gloria sería derivada. Pero como su gloria es intrínseca, o sea, Dios es intrínsecamente glorioso, nuestra oración no añade, sino que reconoce lo que Él ya es eternamente. Dijo Jesús nuestro Señor: porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Por eso toda verdadera teología bíblica se mueve desde el asombro, asombro ante el Dios que es, que era y que será, sin sombra ni variación. Alabado sea Dios. Dios es un Dios que gobierna todo y gobierna sin desgaste. La providencia divina también descansa en la aceidad. Dios no necesita esfuerzo para sostener el universo. Él no se fatiga ni se cansa, no se ve limitado por múltiples tareas. Él gobierna todo sin debilitarse, sin distracción, sin agotamiento. No se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:28. Esto nos llena de confianza. El trono no está vacío ni ocupado por un Dios agotado, está ocupado por un Dios autosuficiente, que gobierna todo con sabiduría perfecta y poder sin límites. Entonces, esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que reflexionar y sobre lo cual debemos ir una y otra vez. Vamos avanzando. Adoración al Dios autosuficiente. La verdadera teología bíblica siempre conduce a la verdadera adoración. La verdadera teología bíblica siempre conduce a la verdadera adoración. No se trata simplemente de saber más sobre Dios, sino de postrarnos más profundamente ante Él. Y si hay una verdad que despierta el alma y la adoración reverentemente rendida, es precisamente esta: Dios es autosuficiente.
No necesita nuestras canciones para ser glorioso, no requiere estos actos para ser completo, pero quiere que le adoremos. No porque lo necesite, nosotros, sus criaturas, necesitamos hacerlo. Dios ha querido que gustemos de Él a través de adorarlo, de bendecirlo, de exaltarlo. Su fidelidad no depende de nosotros, porque Él es fiel, eternamente fiel. Él, Dios que no necesita nada, nos invita a adorarlo, a servirle, a disfrutarlo plenamente y eternamente. Amén. Y eternamente. ¿Qué mayor motivo podemos tener, hermanos, para adorar? Que la oración no añade nada a Dios, pero Él quiere que lo hagamos. Fíjense lo que dice Job 35:7. ¿Acaso es para Dios tu piedad? ¿Qué le das a Él? ¿Qué recibe de tu mano? Miren lo que dice Job 35:7. ¿Acaso es para Dios tu piedad? ¿Qué le das a Él? ¿Qué recibe de tu mano? Así que adorar a Dios no lo hace más grande a Él, porque Él ya es infinitamente grande. No lo hace más glorioso, porque su gloria es eterna e inmutable. Pero la adoración sí revela el estado de nuestros corazones y confiesa con nuestros labios que Él es digno de toda honra. Adorar a Dios es decir, tú no necesitas nada, Señor, pero yo te necesito a ti para todo. Tú eres el manantial y yo la vasija vacía. Tú eres la fuente y yo la tierra sedienta. Alabado sea Dios. La adoración nace del asombro ante su suficiencia. Muchos creen que adoramos a Dios por lo que Él hace. No, lo adoramos por lo que Él es. El adorador maduro sabe que el mayor motivo de adoración es quién es Dios, no lo que Dios hace. ¿Quién es Dios en sí mismo? Adoramos porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es eterno, porque Él es fiel, porque Él es autosuficiente. Fíjense lo que dice Salmos 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cuando el alma contempla que Dios no depende de nada, pero que se ha dado a conocer, que no necesita compañía, pero que nos llama amigos, que no necesita ayuda, pero nos hace sus colaboradores, entonces el asombro llena la adoración de profundidad. Ya no cantamos para convencer a Dios, sino como respuesta gozosa al Dios que ya es. Adoramos con humildad, adoramos con humildad, porque conocer a Dios autosuficiente produce humildad profunda. Nos recuerda que Dios puede prescindir de nosotros, pero ha querido contar con nosotros. Servimos no porque seamos indispensables, sino porque Él es infinitamente generoso. Miren lo que dice 1 Crónicas 29:14. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. De lo que recibimos de tu mano te damos. ¿De dónde hemos recibido la vida? De Dios. Y se lo ofrecemos a Él. ¿De dónde hemos recibido la provisión? ¿De quién? De Dios. Y se la damos a Él. De lo que recibimos, de eso damos. El adorador que ha contemplado la aceidad no se jacta, no exige, no manipula, adora con rostro en tierra, con corazón quebrantado, sabiendo que todo es por gracia, que todo es por gracia. Adoramos con gozo porque su suficiencia es nuestra seguridad. Saber que Dios es autosuficiente nos libera de la angustia. Él no depende de las circunstancias, por tanto nuestra oración no se quiebra cuando el mundo tiembla.
Su trono no se tambalea, su amor no mengua, su propósito no falla. Por eso adoramos con gozo firme, incluso en medio del dolor. Fíjense lo que dice Habacuc 3:17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi adoración, de mi salvación. Entonces la seidad no enfría nuestra devoción, la profundiza. Nos enseña que Dios no cambia y por tanto nuestra esperanza y confianza está segura en Él. La adoración que le rendimos está fundada en su autosuficiencia. En la eternidad, cuando no haya más dolor, ni más pruebas, ni más necesidad, seguiremos adorando, que necesitemos consuelo, sino porque la gloria de Dios, que es segura, seguirá brillando sin atenuación. Los redimidos cantarán por los siglos. Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y en este cántico eterno, la seidad será uno de los motivos más gloriosos. Adoremos a Dios, que no necesita nada, pero que por amor nos hizo suyos. Cuando comprendemos que Dios es autosuficiente, hermanos, nuestra adoración se purifica. Ya no buscamos manipular a Dios con nuestras canciones, ni impresionarlo con nuestras obras. En cambio, lo contemplamos y nos rendimos. Adoramos no por obligación, sino por admiración. No por miedo, sino por reverencia. No para obtener, sino porque ya lo hemos recibido en Cristo. Y es ahí, en ese lugar de asombro, donde el corazón encuentra su verdadera libertad. Es reconocer que todo lo que necesitamos está en aquel que no necesita. Gloria a Dios. Que Dios permita, hermanos, que estos conocimientos, que este entendimiento sea profundizado en cada uno de nosotros. Espero que la tarea que les dimos y que algunos todavía faltan entregar puedan llegar a nosotros y les ayude, hermanos, pues Dios es maravilloso. Estamos tocando la trascendencia divina, pero también podemos hablar de su inmanencia. Dios es amor, Dios es paciente para con nosotros, Dios quiere y se identifica con nosotros, es solidario y quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Como decía Jeremías, mi porción es Jehová. Como decía el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Son palabras vivas, palabras que nos enseñan que en Él podemos hallar un refugio seguro. Él es nuestra torre fuerte, a Él correrá el justo. Él es nuestra roca firme, en Él somos sostenidos. Entonces podemos confiar, podemos adorar al Dios todopoderoso, magnificente. Aleluya. Podemos postrarnos como Isaías y decir, he aquí que soy muerto porque siendo de labios inmundo he visto la gloria de Dios, porque Dios nos ha tocado, Cristo nos ha redimido. Ahora en Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Ahora podemos pedir a Dios con confianza y seguridad, sabiendo que Él tiene todo el poder para hacer y responder a nuestras peticiones. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Aleluya. Para hacer y dar mucho más abundantemente lo que pedimos y entendemos. Podemos confiar en Dios y podemos descansar en Él. Alabado sea Dios, hermanos. Que Dios nos ayude, que podamos crecer en el conocimiento de la verdad y madurar. Que estos estudios vayan abriendo nuestro entendimiento para ir conociéndolo más y mejor, porque todavía hay mucho que aprender de Dios, mucho que aprender de nuestro Señor. Estas grandes doctrinas, hermanos, no están reservadas para los salones académicos, sino que deben ser programadas desde los púlpitos y vividas desde los hogares. La ceguera de Dios, aunque elevada y profunda, tiene aplicaciones prácticas y pastorales que transforman nuestra manera de vivir, servir, orar y esperar.
La vida cristiana, al reposar en un Dios autosuficiente, encuentra una base firme e inconmovible. Muchos oran como si tuvieran que convencer a Dios de hacer algo por ellos o hacer algo que Él no desee. Pero cuando comprendemos que Dios es autosuficiente, entendemos que Él no está limitado por recursos, tiempo ni poder. Oramos no para suplir una carencia en Dios, sino para alinearnos con su voluntad perfecta y depender de su suficiencia. Escuche lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, Dios nos anima a orar con libertad, sabiendo que ese Dios que no necesita ser persuadido para obrar con amor y poder, Él es el manantial eterno de amor y poder, y podemos recurrir a Él. Podemos descansar en su providencia, porque Dios nunca pierde el control. En medio del caos, las pruebas o las incertidumbres, podemos confiar en Dios. Él es un Dios en el cual podemos encontrar un ancla para nuestra alma. Si Él no depende de las circunstancias, entonces las circunstancias dependen de Él. No hay escasez, enfermedad, persecución o pérdida que altere su soberano propósito. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. El Dios autosuficiente nunca improvisa, nunca retrocede, nunca se ve superado por los acontecimientos. Su plan es perfecto y está avanzando con majestuosa precisión. Alabado sea Dios. ¿A dónde nos lleva todo esto? A ser humildes. Humildes en nuestro servicio, humildes en nuestra adoración. No somos indispensables. No somos indispensables. Todo orgullo ministerial, todo orgullo espiritual queda rezagado, porque Dios nos recuerda que Él es autosuficiente. Él ha querido usarnos por gracia. Aleluya. Como predicadores, misioneros, músicos, líderes o pastores, tenemos que entender que Él no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Para que Dios cumpla su obra, estamos aquí como ya convocados para colaborar con Dios. Él nos llama, nos equipa y nos acompaña. ¿Recuerdan 2 Corintios 4:7? Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. Esto nos libera de la presión de ser el centro y nos proporciona como siervos gozosos. Gloria a Dios. No trabajamos para hacer a Dios más glorioso, trabajamos porque Él ya es glorioso. Su gracia, su magnificencia están allí presentes y nosotros podemos disfrutar de ellas. Dios, aleluya, nos ama, nos usa y es glorificado en nuestras acciones. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Dios nos ayuda a seguir creciendo en Él y seguir madurando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir creciendo en la verdad. Guárdanos, Señor. Seguir glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Ahí nos quedamos hasta la siguiente clase. Bendiciones.